Nunca pensé que escribiría esto. Durante meses he intentado convencerme de que todo está en mi cabeza, que el estrés y la desesperación me hicieron ver cosas que no existían. Pero ya no puedo seguir fingiendo que lo que vive en la habitación de al lado es mi madre. Todo comenzó hace 6 meses, cuando los doctores nos dieron la noticia. Cáncer terminal, etapa 4. 3 meses, tal vez menos. Vi como mi madre, esa mujer fuerte que me había criado sola después de que papá nos abandonara, se desmoronaba como arena entre mis dedos. En pocas semanas perdió 15 kilos. Su piel adquirió un tono gris enfermizo y sus ojos, antes tan vivaces, se hundieron en cuencas oscuras. No podía aceptarlo. No después de todo lo que habíamos pasado juntas. Empecé a buscar alternativas desesperadamente. Recorrí hospitales privados, consulté especialistas en el extranjero, probé tratamientos experimentales. Nada funcionaba. La enfermedad avanzaba como un río desbordado, arrastrando todo a su paso. Fue entonces cuando comencé a explorar otros caminos. Lugares a los que nunca habría ido en circunstancias normales. Santeros, curanderos, videntes. La mayoría eran charlatanes que olían mi desesperación desde kilómetros de distancia. Pero había algo diferente en aquella mujer que encontré en un mercado de pulgas, en los márgenes de la ciudad. No tenía puesto como los demás. Simplemente estaba ahí, sentada en una silla plegable junto a una mesa cubierta con un mantel negro desgastado. Era mayor, tal vez de 70 años, con el cabello completamente blanco recogido en un moño apretado. Sus ojos eran de un azul tan pálido que parecían casi transparentes. Lo que más me impactó fue que, cuando me acerqué, me llamó por mi nombre sin que yo se lo hubiera dicho. Eduardo, me dijo con una voz rasposa, como papel de lija. Sé por qué estás aquí. Tu madre se está muriendo. No era una pregunta. Era una afirmación. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero la desesperación era más fuerte que el miedo. ¿Puede ayudarla?, le pregunté, odiándome por la súplica en mi voz. La mujer me estudió durante un largo momento, como si pudiera leer algo escrito en mi frente. Luego asintió lentamente. Hay un precio por todo, murmuró. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Lo que sea, respondí sin dudar. Haré lo que sea necesario. Una sonrisa extraña cruzó su rostro arrugado. Rebuscó debajo de la mesa y sacó un pequeño frasco de vidrio oscuro, no más grande que mi pulgar. Estaba lleno de tierra negra, tan negra que parecía absorber la luz a su alrededor. Esto es tierra sagrada, me explicó, presionando el frasco en mi palma. Tierra que ha conocido tanto la vida como la muerte. Debes enterrarla junto a algo que represente a tu madre, algo que contenga su esencia. Mientras lo haces, debes expresar tu deseo más profundo en voz alta. Pero recuerda, Eduardo, los deseos tienen forma de cumplirse de maneras inesperadas. ¿Eso es todo?, pregunté, girando el frasco entre mis dedos. Parecía demasiado simple. Eso es todo, confirmó. Pero una vez que lo hagas, no hay vuelta atrás. El intercambio será permanente. No entendí completamente lo que quiso decir con intercambio, pero en ese momento no me importó. Le pagué los 200 pesos que pidió y regresé a casa con el frasco guardado como un tesoro en mi bolsillo. Esa noche, mientras mi madre dormía inquieta en su habitación, salí al pequeño jardín trasero de nuestra casa. Busqué entre sus cosas hasta encontrar una fotografía vieja de nosotros dos, tomada cuando yo tenía 12 años. Estábamos en la playa, abrazados, sonriendo. Ella se veía tan joven, tan llena de vida. En la parte de atrás había escrito nuestras iniciales con un marcador azul descolorido. M.I.E., para siempre. Cavé un pequeño hoyo junto al rosal que ella había plantado años atrás. Deposité la fotografía en el fondo y derramé la tierra negra sobre ella. Mientras lo hacía, cerré los ojos y susurré mi deseo con toda la fuerza de mi alma. Que mi madre no muera. Que se quede conmigo para siempre. La tierra parecía absorber mis palabras como una esponja sedienta.
Cuando terminé, sentí una extraña sensación de alivio, como si hubiera dejado caer un peso enorme que había estado cargando durante meses. Los resultados llegaron más rápido de lo que esperaba. 2 semanas después, mi madre fue al hospital para sus análisis de rutina. Los doctores no podían creer lo que veían. El tumor había desaparecido. Completamente. No quedaba ni rastro de la enfermedad. Hablaron de remisión espontánea, de milagros médicos, de casos 1 en 1.000.000. Yo sabía la verdad. Mi madre regresó a casa transformada. Había recuperado el peso perdido, su piel volvía a tener color y sus ojos brillaban nuevamente. Parecía incluso más joven que antes de enfermarse. Todos nuestros vecinos comentaban lo bien que se veía, como si los años hubieran retrocedido. Pero pronto comencé a notar pequeños cambios. Sutiles al principio, fáciles de atribuir a los efectos posteriores de la enfermedad o los medicamentos. Olvidaba conversaciones que habíamos tenido el día anterior. No recordaba el nombre de su programa de televisión favorito, uno que había visto religiosamente durante 15 años. Cuando le mencioné a nuestro viejo perro Max, que había muerto 5 años atrás, me miró con genuina confusión y preguntó: ¿Quién es Max? Su personalidad también cambió. Mi madre siempre había sido cálida, expresiva, llena de pequeños gestos de cariño. Ahora hablaba con una monotonía que me ponía nervioso. Sus abrazos se sentían mecánicos, vacíos. Cuando reía, y esto sucedía raramente, el sonido me erizaba la piel. No era su risa, pero lo que más me perturbaba eran las noches. Comenzó a despertarse a las 3 de la madrugada exactamente. Yo lo sabía porque el sonido de sus pasos me despertaba. Al principio pensé que tal vez iba al baño o por un vaso de agua, pero cuando fui a revisar, la encontré sentada en su cama, completamente inmóvil, mirando fijamente la esquina de su habitación. «Mamá», le susurré la primera vez que la vi así. «¿Estás bien?». No respondió. No parpadeó. Era como si estuviera en trance. Me acerqué y pude escuchar que murmuraba algo muy bajo, en lo que sonaba como un idioma extranjero. Las palabras eran guturales, ásperas, nada parecido al español o inglés. Cuando toqué su hombro, se sobresaltó y me miró como si no me reconociera durante unos segundos aterradores. «Eduardo», preguntó finalmente, parpadeando confundida. «¿Qué haces aquí? Te escuché levantarte. ¿Con quién hablabas?». «¿Hablando?». «No estaba hablando con nadie», respondió, pero había algo evasivo en su mirada. Solo tenía sed. Esto se convirtió en una rutina nocturna. Cada noche, a las 3 en punto, se levantaba y se sentaba mirando esa esquina, murmurando en ese idioma extraño. Durante el día actuaba como si nada hubiera pasado, pero yo podía ver que algo estaba profundamente mal. Las cosas empeoraron cuando comenzaron a aparecer las marcas. Una mañana, al entrar a su habitación para despertarla, encontré círculos quemados en el suelo de madera. Eran perfectos, concéntricos, como si alguien hubiera usado un compás gigante para trazarlos con fuego. El olor a azufre impregnaba el aire. Mi madre estaba dormida en el centro, rodeada por estos símbolos siniestros. «Mamá», grité, sacudiéndola para despertarla. «¿Qué pasó aquí?». Abrió los ojos lentamente, como si emergiera de un sueño muy profundo. Miró a su alrededor, vio las marcas, y por primera vez en semanas, vi genuino terror en su rostro. «No fui yo», susurró, y pude ver lágrimas formándose en sus ojos. «Eduardo, no fui yo quien hizo esto». «¿Entonces quién?», pregunté, pero ella se limitó a negar con la cabeza. Esa noche decidí quedarme despierto para vigilarla. Me senté en una silla en el pasillo, desde donde podía ver su habitación. A las 3 de la madrugada exactamente, se levantó, pero esta vez fue diferente. Sus movimientos eran rígidos, como si fuera una marioneta controlada por hilos invisibles. Se dirigió a la esquina de su habitación y comenzó a trazar los círculos con su dedo índice. Donde tocaba el suelo,
Aparecían pequeñas llamas que se extinguían inmediatamente, dejando las marcas quemadas. Mientras hacía esto, hablaba en ese idioma extraño, pero su voz sonaba diferente. Más grave, más profunda. No era la voz de mi madre. Cuando terminó con los círculos, se acostó en el centro y cerró los ojos. A la mañana siguiente, cuando le pregunté sobre lo que había visto, insistió en que no recordaba nada. Fue entonces cuando decidí confrontar a la mujer del mercado. Regresé al lugar donde la había encontrado, pero su puesto ya no estaba. Pregunté a otros vendedores por ella, pero nadie sabía de quién hablaba. Algunos me miraron como si estuviera loco cuando describí a la mujer de cabello blanco con ojos azul pálido. Las cosas llegaron a un punto crítico hace 3 días. Regresé del trabajo más temprano de lo usual y encontré a mi madre parada frente al espejo del baño, pero no se estaba mirando a sí misma. Me estaba mirando a mí, reflejado en el espejo, aunque yo estaba detrás de ella. Cuando se dio vuelta, sus ojos no eran los ojos de mi madre. Eran completamente negros, como pozos sin fondo. Eduardo, dijo, y su voz sonaba como un eco viniendo de muy lejos. Necesito decirte algo. Sentí que mis piernas se convertían en gelatina, pero logré asentir. No era mi deseo, continuó, lágrimas negras corriendo por sus mejillas. Era el de él. Él quería un cuerpo joven, fuerte. Yo solo era el señuelo. Tu amor por mí, tu desesperación, abrió la puerta. Ahora me lleva por dentro, Eduardo. Cada día soy menos yo y más él. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque creo que ya sabía la respuesta. Mira, susurró, señalando hacia el espejo. Me acerqué con piernas temblorosas y miré nuestros reflejos. Al principio no noté nada extraño, pero luego lo vi. Su rostro estaba cambiando sutilmente. La forma de sus ojos, la línea de su mandíbula, incluso el color de su cabello. Poco a poco, muy lentamente, se estaba convirtiendo en una versión femenina de mí mismo. Él necesita parecerse a ti, explicó con voz quebrada, para completar el intercambio. Cuando el proceso termine, él tendrá tu apariencia y yo habré desaparecido para siempre. Entonces vendrá por ti, Eduardo. Se hará pasar por ti, vivirá tu vida, y nadie sabrá la diferencia. Retrocedí, horrorizado. ¿Cómo lo detengo? No puedes, dijo, y por un momento, su voz sonó como la de mi verdadera madre. El intercambio ya comenzó. Solo me queda tiempo suficiente para advertirte, cuando él tome completamente mi cuerpo, huye. Huye tan lejos como puedas y nunca mires atrás. Eso fue hace 3 días. Desde entonces, cada mañana su rostro se parece más al mío. Su estatura ha cambiado, su forma de caminar, incluso su manera de hablar. Ayer, cuando me desperté, por un momento confuso pensé que me estaba mirando en un espejo. Esta noche será la última. Puedo sentirlo. Hay algo en el aire, una electricidad siniestra que hace que se me erice el vello de los brazos. Ella, o lo que sea que vive en su cuerpo, no ha salido de su habitación en todo el día. Puedo escuchar murmullos constantes, como si estuviera teniendo una conversación con alguien invisible. He empacado una maleta pequeña. Mi plan es irme esta misma noche, conducir hacia el norte hasta que se me acabe la gasolina, y luego seguir en autobús. No sé a dónde voy ni qué haré cuando llegue allí. Solo sé que no puedo estar aquí cuando el intercambio se complete. Si alguien encuentra esta grabación, por favor, no busquen a Eduardo Ramírez en la ciudad. El hombre que lleva ese nombre ya no es humano. Y si alguna vez sienten la tentación de hacer un trato con una mujer de cabello blanco y ojos azul pálido en un mercado de pulgas, por el amor de Dios, aléjense corriendo. Algunos precios son demasiado altos, incluso por el amor de una madre. Ya son las 3 de la madrugada. Puedo escuchar pasos en el pasillo, pero esta vez, suenan exactamente como los míos. Siempre creí que mi hermana Elena estaba loca cuando decía que la suerte era algo que uno provocaba.
Era de esas frases que suena profunda pero que en realidad no significa nada, como las cosas que dice la gente para sentirse especial. Pero después del accidente de papá, después de verlo conectado a esas máquinas durante 3 semanas antes de que se fuera para siempre, Elena cambió. No fue un cambio gradual. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor y encendido otro. Durante el funeral, mientras mamá lloraba y yo trataba de mantener la compostura, Elena se quedó parada junto al ataúd con una expresión que nunca le había visto. No era tristeza, era concentración, como si estuviera memorizando cada detalle, cada palabra del padre Martínez, cada gemido de mamá. Esa misma noche la escuché caminar por el pasillo. Pensé que tal vez no podía dormir, como nos pasaba a todos. Pero cuando me asomé, vi que llevaba algo en las manos. Una caja pequeña de madera que había pertenecido a papá, donde guardaba sus gemelos y su reloj. Elena entró a su cuarto y cerró la puerta. Durante las siguientes 2 horas escuché sonidos extraños, como si estuviera arrastrando muebles, pero más suave, más deliberado. A la mañana siguiente, cuando bajé a desayunar, Elena ya estaba en la mesa. Tenía ojeras, pero sus ojos brillaban de una forma que me puso nervioso. Cuando le pregunté si había dormido bien, solo sonrió y dijo que había tenido una conversación muy importante. Mamá estaba demasiado hundida en su dolor para notar estas cosas, pero yo sí las notaba. Los días siguientes, Elena comenzó a encerrarse en su cuarto por horas. Al principio pensé que era su forma de procesar el duelo. Todos lo hacemos diferente, ¿no? Pero había algo en la manera en que cerraba la puerta, con esa delicadeza exagerada, como si no quisiera despertar a alguien que estaba durmiendo adentro. Una tarde, mientras ella estaba en la escuela, entré a su habitación. No sé qué esperaba encontrar. Tal vez cartas sin enviar a papá, o fotos, o cualquier cosa normal que explicara su comportamiento. Pero lo que vi me heló la sangre. Había un cuenco de cerámica azul bajo su cama, el mismo que usábamos para los cereales cuando éramos pequeños. Pero ahora contenía cosas que no tenían sentido juntas. Un mechón de pelo castaño atado con un hilo rojo, una foto de papá con los ojos recortados cuidadosamente, una pulsera rota que reconocí como la que llevaba el día del accidente, y algo que parecía ser tierra, pero que olía dulce, como flores marchitas. En su escritorio había un cuaderno abierto. La letra de Elena, normalmente tan ordenada, se veía frenética. Las páginas estaban llenas de frases que no entendía, escritas una y otra vez, como si fuera un castigo escolar. Por cada regalo hay un precio. La muerte no es el final, sino el comienzo del trato. Él espera en el reflejo hasta que sea llamado. Cerré el cuaderno y salí de ahí antes de que Elena regresara. Esa noche, durante la cena, traté de actuar normal, pero no podía dejar de mirarla. Se veía diferente. Su piel tenía un brillo extraño, como si hubiera estado tomando vitaminas o usando algún producto nuevo. Y sonreía demasiado. No sonrisas completas, sino esas medias sonrisas que dan escalofríos. 3 días después, Elena recibió una llamada de la universidad. Había conseguido una beca completa para estudiar medicina, algo que había estado buscando desde hace meses sin éxito. Mamá lloró de felicidad, diciendo que era la primera buena noticia desde la muerte de papá. Elena solo asintió, como si hubiera estado esperando esa llamada. Luego llegaron las amistades. Elena nunca había sido especialmente popular, pero de repente tenía planes todos los fines de semana. Su teléfono sonaba constantemente con invitaciones a fiestas, salidas al cine, cenas. La vi cambiar su ropa, su peinado, incluso su forma de hablar. Era como si hubiera descubierto el manual secreto para ser exitosa socialmente. Pero lo más extraño fue su salud. Elena había tenido asma desde pequeña, lo suficientemente severo como para cargar siempre un inhalador y evitar ciertos ejercicios. De repente, ya no necesitaba medicamentos. Su respiración era perfecta. Su energía parecía infinita. Cuando mamá le preguntó por el cambio,
Elena dijo que había estado haciendo ejercicios de respiración especiales que había aprendido en internet. Era durante la cuarta semana después del funeral cuando comenzaron los ruidos. La primera vez pensé que era un gato trepando por el árbol que estaba junto a su ventana. Eran como arañazos suaves, pero persistentes. Rap, 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 contra el cristal. Cuando le pregunté a Elena si había escuchado algo, me dijo que sí, pero que no era importante. Que eran visitas. ¿Visitas? Sí, me dijo, como si fuera la cosa más normal del mundo. Visitas de alguien que quería asegurarse de que ella estaba cumpliendo su parte del trato. No entendí qué quería decir y cuando le pedí que me explicara, cambió de tema. Los ruidos empeoraron. Ya no eran solo en la ventana. Comenzaron a venir del interior de su closet. Durante las noches, escuchaba como si alguien estuviera moviendo la ropa, buscando algo entre sus cosas. El sonido era metálico, como ganchos de metal chocando unos contra otros, pero también había algo más. Como respiración. Lenta y profunda. Una madrugada me despertó el sonido de pasos en el pasillo. Miré el reloj, las 3:47 de la mañana. Me levanté y vi luz saliendo por debajo de la puerta de Elena. Golpeé suavemente. Elena, ¿estás bien? Silencio. Elena. La puerta se abrió de golpe. Elena estaba parada ahí, con los ojos rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando durante horas. Pero no era tristeza lo que vi en su cara. Era terror. Me dijo que había alguien en el baño. Alguien que la observaba desde el espejo cuando se lavaba los dientes. Al principio había pensado que era su imaginación, pero ya no. Ahora podía verlo claramente. Un hombre alto y delgado, con la ropa que papá llevaba el día del accidente. Pero su cara estaba diferente. Estaba cambiada. La acompañé al baño para demostrarle que no había nadie. Encendí la luz y nos paramos frente al espejo. Solo nos vimos a nosotros dos, Elena temblando y yo tratando de parecer calmado. Pero cuando ella se alejó, justo antes de que apagáramos la luz, vi algo. Una sombra que se movió detrás de nuestros reflejos. Una sombra que no correspondía a ninguno de nosotros dos. Le dije a mamá lo que estaba pasando. Ella insistió en que Elena necesitaba ayuda profesional, que el duelo a veces provocaba alucinaciones, especialmente en personas jóvenes. Programó una cita con un psicólogo, pero Elena se negó a ir. Dijo que ya sabía cuál era el problema y que pronto se resolvería. Durante los siguientes días, Elena se volvió más reservada. Sus nuevos amigos seguían llamando, pero ella ya no respondía con el mismo entusiasmo. La vi varias veces parada frente al espejo del baño, no arreglándose, sino simplemente mirando, como si estuviera esperando algo. Una noche la escuché hablando en su cuarto. Al principio pensé que estaba por teléfono, pero su voz sonaba extraña. Era como si estuviera respondiendo preguntas, pero yo solo podía escuchar su parte de la conversación. Sí, lo sé. Ya ha pasado el tiempo acordado. No, no quiero más. Por favor, solo déjame. No, espera. No era eso lo que acordamos. Después hubo silencio. A la mañana siguiente, Elena no bajó a desayunar. Mamá fue a buscarla y la encontró sentada en el borde de su cama, completamente vestida, mirando hacia la ventana. Cuando le preguntó si se sentía bien, Elena respondió que se sentía perfecta, que nunca se había sentido tan clara sobre lo que tenía que hacer. Esa tarde Elena salió de casa temprano. Dijo que iba a encontrarse con unos amigos en el centro comercial. Fue la última vez que la vimos viva. La llamada llegó a las 7:32 de la noche. Un oficial de policía nos explicó que había habido un accidente en la estación de trenes. Una joven se había arrojado frente al tren expreso de las 7:15. No había dudas de que había sido intencional. Había testigos que la vieron caminar hasta la orilla del andén, esperar a que el tren se acercara y saltar. En el hospital, mientras esperábamos a que nos dejaran verla, revisé su bolso. Necesitaba hacer algo con las manos,
algo que me distrajera del hecho de que mi hermana menor estaba muerta en una mesa de metal en el piso de abajo. Entre sus cosas encontré su billetera, sus llaves y una nota doblada en 4 partes. El papel era viejo, amarillento, como si hubiera estado guardado durante años. Pero la letra era reciente. Era la letra de Elena. La nota decía: a cambio de todo, me pidió solo una cosa, volver. Al principio no entendí qué significaba. Pensé que tal vez era parte de sus alucinaciones, algo que había escrito durante uno de sus episodios. Pero esa noche, cuando regresamos a casa después de hacer todos los arreglos horribles que hay que hacer cuando alguien muere, pasé por su habitación. El cuenco azul ya no estaba bajo su cama. En su lugar había una mancha circular en la alfombra, como si algo húmedo hubiera estado ahí durante mucho tiempo. Abrí su cuaderno y encontré páginas y páginas de esa frase repetida hasta el final. A cambio de todo, me pidió solo una cosa, volver. Pero en la última página había algo nuevo. Una fecha. Era el día siguiente. Esa noche no pude dormir. No solo por el dolor de perder a Elena, sino por una sensación extraña que no podía explicar. Como si alguien estuviera caminando por la casa, pero tratando de no hacer ruido. Cerca de las 4 de la mañana, escuché el sonido familiar de los ganchos metálicos en el closet de Elena. Me levanté y caminé hasta su puerta. Estaba entreabierta, aunque recordaba claramente haberla cerrado antes. Desde el pasillo podía ver su cama vacía, pero también podía ver que la puerta del closet se balanceaba ligeramente, como si alguien acabara de tocarla. Entré al cuarto y me acerqué al closet. Cuando abrí la puerta completamente, no había nada fuera de lo normal. Solo la ropa de Elena colgando en silencio. Pero cuando cerré la puerta y me di la vuelta para salir, vi algo en el espejo del tocador que me hizo olvidar cómo respirar. Elena estaba parada detrás de mí. No un reflejo extraño o una sombra confusa. Era ella, tan clara como cuando estaba viva, pero con algo diferente en los ojos. Algo hambriento. Cuando me di la vuelta, no había nadie ahí. Pero en el tocador, escrito en el polvo que se había acumulado desde su muerte, había un mensaje con su letra: el trato continúa. Ahora entiendo lo que Elena descubrió después de la muerte de papá. Hay cosas que esperan en los lugares donde la vida y la muerte se tocan. Cosas que están dispuestas a hacer tratos con las personas desesperadas. Te dan lo que quieres: suerte, salud, éxito, amor. Pero siempre hay un precio. Y Elena pagó ese precio para que papá pudiera volver. El problema es que papá no volvió solo. Ahora los dos están aquí, en casa, esperando en los espejos y susurrando desde los closets. Y cada noche, el cuenco azul aparece bajo mi cama, esperando mi primera ofrenda. Porque la suerte, como decía Elena, es algo que uno provoca. Y yo ya estoy comenzando a sentirme muy afortunado. Nunca pensé que contaría esta historia. Han pasado 3 años desde que enterramos a Ramiro, y todavía siento que algo me observa cada vez que pronuncio su nombre. Pero necesito contarlo, porque creo que lo que le pasó a él podría pasarle a cualquiera. Y porque tal vez, de alguna manera retorcida, él quería que alguien supiera la verdad. Conocí a Ramiro en la universidad. Era de esos tipos que siempre parecían llevar una nube negra encima de la cabeza. No era mal tipo, para nada. Tenía buen corazón, era inteligente, trabajador. Pero la vida parecía haberse ensañado con él desde el día que nació. Mientras el resto de nosotros nos graduamos y conseguimos trabajos decentes, Ramiro saltaba de empleo en empleo, siempre por razones que estaban fuera de su control. Una empresa que cerraba, un jefe que lo tenía entre ceja y ceja, recortes de personal. Siempre algo. La cosa empeoró cuando murió su madre. Ramiro era hijo único, y ella era lo único que le quedaba de familia. El cáncer se la llevó en 6 meses, y él se quedó solo con las deudas del hospital y un departamento que ya no podía pagar. Su novia de 2 años, Sandra, lo dejó justo después del funeral.
Dijo que no podía lidiar con toda esa tristeza, que necesitaba a alguien más positivo en su vida. Fue por esa época que empezó a beber. No de manera escandalosa, pero sí lo suficiente como para preocuparme. Nos juntábamos los viernes en un bar cerca de su departamento, y él se desahogaba conmigo. Hablaba de mala suerte, de estar maldito, de que el universo lo odiaba. Yo trataba de consolarlo con las frases típicas que uno dice en esas situaciones, pero en el fondo sabía que tenía razón. Ramiro tenía una racha de mala suerte que desafiaba toda lógica. Todo cambió una noche de octubre. Habíamos bebido más de la cuenta, y Ramiro estaba particularmente desesperado. Acababa de perder otro trabajo por una acusación falsa de robo que no pudieron probar, pero que bastó para despedirlo. Estaba al borde del desalojo, sin dinero, sin esperanza. Ya no puedo más, hermano, me dijo con los ojos vidriosos por el alcohol. He probado todo. Trabajo duro, soy honesto, trato bien a la gente. Nada funciona. Es como si hubiera algo ahí afuera que se divierte viendo cómo me hundo. Le dije que las cosas iban a mejorar, que tenía que tener paciencia. Pero él negó con la cabeza. No, ya no puedo esperar. Haría cualquier cosa por cambiar mi suerte. Lo que sea. Su voz tenía una desesperación que nunca le había escuchado antes. De hecho, ya dejé una muestra. No entendía a qué se refería con eso de la muestra. Pensé que hablaba metafóricamente, que se refería a su currículum o algo así. Ramiro tenía tendencia a ser dramático cuando bebía. Pero había algo en sus ojos esa noche, una determinación oscura que me puso nervioso. ¿Qué quieres decir con que dejaste una muestra?, le pregunté. Se quedó callado por un momento, mirando su vaso como si contuviera todas las respuestas del universo. Hay lugares, murmuró finalmente, lugares donde puedes pedir ayuda. Pero todo tiene un precio. Le pregunté qué lugares, pero solo sonrió de una manera que me heló la sangre. No quiso decir nada más esa noche. La siguiente semana, la vida de Ramiro cambió de manera radical. Consiguió un trabajo en una empresa de publicidad, un puesto gerencial bien pagado que apareció de la nada. El departamento que estaba a punto de perder se lo compraron por un precio absurdamente alto a un inversionista que ni siquiera lo visitó. De repente tenía dinero, respeto y hasta una mujer nueva en su vida. Patricia, una artista hermosa que parecía fascinada con él. Al principio me alegré por él. Después de tantos años de mala suerte, se merecía un respiro. Pero había algo raro en todo eso. Los cambios habían sido demasiado abruptos, demasiado perfectos. Y Ramiro mismo parecía diferente. La primera cosa que noté fue su voz. Siempre había tenido una voz fuerte, clara. Era de esos tipos que podías escuchar desde el otro lado de una habitación llena de gente. Pero después de esa semana de cambios, empezó a hablar más bajo. Al principio pensé que era por el nuevo trabajo, que tal vez había desarrollado un estilo más profesional. Pero cada vez que nos veíamos, su voz era un poco más débil. ¿Estás bien?, le pregunté una tarde mientras tomábamos café. Pareces afónico. Estoy bien, respondió, pero tuve que inclinarme para escucharlo. Solo un poco cansado. Los meses pasaron, y la voz de Ramiro siguió debilitándose. Era como si algo la estuviera consumiendo desde dentro. Para Navidad ya hablaba en susurros, y para marzo del año siguiente apenas podía emitir sonidos. Los doctores no encontraban nada malo. Sus cuerdas vocales estaban perfectas, no había inflamación, no había daño físico. Simplemente no podía hablar. Fue por esa época que empezó a comunicarse por escrito. Llevaba siempre un cuaderno y un bolígrafo, escribiendo respuestas a las preguntas que le hacíamos. Al principio eran respuestas normales, pero gradualmente empezó a incluir símbolos extraños entre las palabras. Formas geométricas complicadas, líneas que se curvaban de maneras imposibles, patrones que dolían ver si los mirabas demasiado tiempo. Una noche me invitó a su departamento. Patricia había terminado con él la semana anterior, sin explicación aparente.
Simplemente desapareció de su vida de la misma manera súbita en que había aparecido. Pero extrañamente, él no parecía afectado. De hecho, parecía aliviado. Me recibió en la puerta con una sonrisa, pero sin decir palabra. Me llevó a la sala, donde tenía varios cuadernos abiertos sobre la mesa. Las páginas estaban cubiertas de esos símbolos extraños, líneas y formas que parecían moverse cuando no las mirabas directamente. Tomó uno de los cuadernos y me lo mostró. En la primera página había escrito con letras grandes: «Quiero que veas esto». Las páginas siguientes estaban llenas de símbolos más complejos que cualquier cosa que hubiera visto antes. No parecían de ningún idioma conocido, pero tampoco parecían aleatorios. Había un patrón, una lógica oculta que mi mente no podía descifrar, pero que de alguna manera reconocía. Ramiro me agarró del brazo y escribió rápidamente en una hoja suelta: «Nunca repitas ninguno de estos símbolos. Júramelo». Había una urgencia desesperada en sus ojos que me asustó. Asentí y le juré que nunca repetiría ninguno de esos símbolos, aunque no entendía por qué era tan importante. Después de eso, nuestros encuentros se volvieron menos frecuentes. Ramiro se había vuelto reclusivo, rechazando invitaciones sociales y quedándose en su departamento la mayor parte del tiempo. Cuando lo veía, siempre tenía ese cuaderno con él, escribiendo constantemente esos símbolos extraños. La última vez que lo vi con vida fue en julio. Había perdido mucho peso y tenía ojeras profundas como si no hubiera dormido en semanas. Llevaba un pañuelo alrededor del cuello que no se quitó en toda la tarde. Cuando le pregunté si estaba enfermo, escribió en su cuaderno: «El precio está casi pagado». No entendí qué quería decir con eso, pero algo en su expresión me dijo que no debía preguntar más. Ramiro murió en agosto, solo en su departamento. La portera lo encontró después de que no respondiera el teléfono durante 3 días. La escena que describió la policía fue inquietante. Lo encontraron sentado en su escritorio, rodeado de docenas de cuadernos llenos de esos símbolos extraños. Tenía la boca cosida con hilo de pescar, pequeñas puntadas precisas que habían sido hechas con cuidado quirúrgico. Los forenses determinaron que había muerto de un paro cardíaco, probablemente causado por malnutrición y agotamiento extremo. No había signos de violencia externa, aparte de las suturas en su boca. El hilo de pescar había sido puesto después de la muerte, según el informe. En su escritorio había una nota, la única cosa que había escrito en palabras normales en meses. El precio fue callar para siempre. Pero alguien lo rompió al pronunciarme en voz alta: «El contrato está anulado. Todo volverá a como era antes, pero peor. Mucho peor. Lo siento por quien tenga que pagar las consecuencias». Al principio no entendía a qué se refería con que alguien lo había pronunciado en voz alta. Ramiro llevaba meses sin poder hablar, y había muy pocas personas que siguieran en contacto con él. Pero entonces me di cuenta de la terrible verdad. El funeral fue pequeño. Solo estuvimos algunos compañeros de la universidad, algunos colegas de su último trabajo, y yo. El cura leyó un servicio estándar, y cuando llegó el momento de despedirse, me pidieron que dijera algunas palabras sobre él. Me paré frente a esa pequeña congregación y comencé a hablar sobre el Ramiro que había conocido. Hablé de su bondad, de su perseverancia a pesar de todas las dificultades que había enfrentado. Y al final, cuando quise resumir quién había sido realmente, dije: Ramiro era el tipo de persona que nunca se rendía, sin importar lo que la vida le pusiera enfrente. En el momento en que pronuncié su nombre, sentí algo. Un frío que no venía del aire, sino de algún lugar mucho más profundo. Y supe, con una certeza que me heló hasta los huesos, que había cometido un error terrible. Esa noche, en mi departamento, encontré un cuaderno sobre mi mesa de noche. Un cuaderno que no había estado ahí cuando me fui al funeral. Las páginas estaban en blanco, excepto por la primera, donde había una sola línea escrita con la letra de Ramiro. Ahora es tu turno. Desde entonces, mi vida ha comenzado a desmoronarse.
Primero fueron pequeñas cosas. Llegar tarde al trabajo por retrasos inexplicables del transporte. Perder documentos importantes. Discusiones con mi novia por malentendidos estúpidos. Pero cada día que pasa, las cosas empeoran. Ayer me despidieron. La razón oficial fue reestructuración de la empresa, pero sé que hay algo más. Esta mañana recibí una llamada del hospital. Mi madre está enferma, cáncer, igual que la madre de Ramiro. Los doctores dicen que es agresivo. ¿Y mi voz? Mi voz ha empezado a debilitarse. Encontré el cuaderno de Ramiro en mi gaveta esta mañana. Los símbolos parecen más claros ahora, como si finalmente estuviera aprendiendo a leerlos. Entiendo lo que significan, entiendo lo que prometían. Poder, dinero, amor, todo lo que uno pudiera desear. Pero también entiendo el precio. Tu voz, tu capacidad de ser escuchado, tu derecho a existir en el mundo de una manera que importe. Y ahora entiendo por qué Ramiro se cosió la boca. No fue solo parte del ritual. Era una advertencia. Un mensaje para cualquiera que encontrara su cuerpo. Esto es lo que pasa cuando haces tratos con fuerzas que no deberías invocar. Pero también entiendo algo más. La cláusula de escape que él había descubierto demasiado tarde. Si alguien pronuncia tu nombre después de que hayas hecho el trato, después de que hayas pagado el precio, el contrato se transfiere. La maldición encuentra un nuevo huésped. Ramiro no se cosió la boca para cumplir con el ritual. Se la cosió para asegurarse de que nunca pudiera pronunciar el nombre de otra persona. Para asegurarse de que la maldición moriría con él. Pero yo arruiné todo. Yo pronuncié su nombre en el funeral. Yo rompí el silencio que él había mantenido a costa de su vida. Y ahora la cosa que lo atormentó a él me ha encontrado a mí. No sé cómo empezó exactamente. Como padre, uno espera ciertas etapas en el desarrollo de sus hijos, los primeros pasos, las primeras palabras, el miedo a la oscuridad. Pero nunca esperé esto. Mi hijo Santiago tenía 8 años cuando comenzó con los susurros. Al principio pensé que era normal, ese diálogo interno que todos los niños desarrollan. Lo escuchaba por las noches, acostado en su cama, murmurando palabras que no llegaba a distinguir completamente. Cuando le preguntaba qué hacía, me sonreía con esa inocencia típica de su edad y me decía que solo estaba pensando. Mi esposa Elena también lo había notado. Una noche, mientras preparábamos la cena, me comentó que había escuchado a Santiago pidiendo deseos antes de dormir. Nos reímos entonces, recordando nuestras propias costumbres infantiles de pedir deseos a las estrellas o al ratón de los dientes. Era tierno, pensamos, parte natural de su imaginación desbordante. El primer incidente ocurrió un martes por la mañana. Santiago había estado pidiendo un perro durante semanas. Elena y yo habíamos discutido el tema repetidamente, pero nuestro departamento era pequeño y ambos trabajábamos largas jornadas. No era el momento adecuado para una mascota. Esa mañana, al salir a trabajar, encontramos un perro pequeño, de raza indefinida, sentado junto a nuestra puerta. No tenía collar, parecía perdido y hambriento. Santiago gritó de emoción al verlo, como si hubiera estado esperándolo. Al principio lo consideramos una coincidencia afortunada. Preguntamos a los vecinos, pusimos carteles, pero nadie reclamó al animal. Santiago lo llamó Bruno y se volvieron inseparables. El niño repetía constantemente que había sabido que el perro vendría, que se lo había pedido a su amigo especial. El segundo incidente me resultó más perturbador. Santiago había tenido problemas con su profesor de matemáticas, el señor Morales. Era un hombre estricto, de edad avanzada, que había regañado a Santiago varias veces por distraerse en clase. Una noche, escuché a mi hijo susurrar algo sobre que quería que el señor Morales se fuera y no regresara nunca más. 3 días después, recibimos una llamada de la escuela. El señor Morales había sufrido un infarto fulminante durante la clase matutina. Los paramédicos no pudieron hacer nada por él.
Santiago recibió la noticia con una calma que me heló la sangre. No mostró sorpresa, solo asintió como si hubiera estado esperando esa información. Esa noche lo confronté suavemente sobre sus deseos. Le pregunté si realmente creía que podía hacer que las cosas sucedieran solo deseándolas. Me miró con esos ojos grandes y oscuros que había heredado de Elena y me dijo que no era él quien hacía que pasaran las cosas. Era su amigo, me explicó. Su amigo que vivía en el armario y que le concedía deseos a cambio de regalos. Elena se rió cuando le conté la conversación. Los niños y sus amigos imaginarios, dijo. Es completamente normal. Pero yo no podía quitarme de encima la sensación de que algo estaba terriblemente mal. El tercer incidente destruyó cualquier resto de escepticismo que pudiera haber tenido. Santiago había comenzado a portarse mal en casa, desobedeciendo las reglas y siendo irrespetuoso. Elena había tenido que regañarlo severamente por pintar las paredes de su habitación con crayones. Esa noche, desde mi estudio, escuché los susurros habituales, pero esta vez logré distinguir algunas palabras. Quería que mamá ya no lo regañara nunca más. Me levanté inmediatamente y fui a su cuarto, pero ya se había quedado dormido. No quise despertarlo, pero decidí que al día siguiente tendríamos una conversación seria sobre sus deseos y su comportamiento. No llegué a tener esa conversación. Elena se levantó temprano esa mañana para preparar el desayuno. La escuché moverse por la cocina, luego subir las escaleras para despertar a Santiago. Después escuché el grito más desgarrador que jamás había oído, el mío propio al encontrar a mi esposa inconsciente al pie de las escaleras, con una herida grave en la cabeza. Los paramédicos dijeron que había sido un accidente, que probablemente había tropezado con algo. Pero yo sabía la verdad. Santiago se quedó junto a mí en el hospital, mirando a su madre conectada a máquinas, en coma profundo. No lloró. No preguntó cuándo despertaría. Solo dijo que ahora mamá no podría regañarlo nunca más. Esa noche, después de que un familiar se ofreciera a cuidar a Santiago, regresé a casa decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera sucediendo. Fui directamente a su habitación y abrí el armario. Al principio no vi nada fuera de lo común. Ropa colgada, juguetes en el suelo, zapatos dispersos. Pero entonces, en el rincón más oscuro, encontré una caja de zapatos que no había visto antes. Mis manos temblaron al abrirla. Dentro había una colección de objetos que me hicieron retroceder involuntariamente. Dientes pequeños, algunos aún con rastros de sangre seca. Insectos muertos, mariposas, escarabajos, una mantis religiosa. Y en el fondo, una fotografía familiar, la que Elena había tomado el día del cumpleaños de Santiago. Los ojos de Elena y los míos habían sido cuidadosamente quemados con lo que parecía ser la punta de un cigarro. Tomé la caja y corrí hacia la sala. Tenía que destruir todo eso, tenía que terminar con lo que fuera que Santiago había desatado. Pero cuando encendí el fósforo para quemar el contenido, escuché su voz detrás de mí. No sabía que había regresado. Estaba parado en el umbral de la sala, pero no era el Santiago que conocía. Sus ojos tenían una profundidad y una frialdad que no pertenecían a un niño de 8 años. Me miró con un odio tan puro, tan adulto, que dejé caer el fósforo sin encender. «Padre», me dijo con una voz que parecía venir de algún lugar muy profundo, muy lejano. «Mi amigo no está contento. Necesita esos regalos. Y ahora necesita algo de ti también». Recogí la caja y la cerré, incapaz de sostener esa mirada. Santiago sonrió entonces, pero no era la sonrisa de mi hijo. Era algo prestado, algo que no le pertenecía. Desde esa noche, todo cambió en nuestra casa. Santiago no va más a la escuela, y yo llamé a mi trabajo para pedir una baja indefinida. No puedo dejarlo solo, pero tampoco puedo estar cerca de él. Cada noche, Santiago se para en el umbral de mi habitación. No dice nada, solo me mira. Espera. Sé que está esperando que le dé algo a cambio, que alimente a esa cosa que vive en su armario con algo mío. Pero no sé qué quiere,
y tengo miedo de preguntar. Elena sigue en coma. Los médicos dicen que no hay cambios en su condición, que podría despertar mañana o nunca. Santiago no pregunta por ella. Es como si ya no existiera para él. Anoche encontré más objetos en la caja. Un mechón de mi cabello, una uña que había perdido la semana pasada, y algo que me hizo temblar, un pequeño frasco con lo que parecía ser mi saliva. No recuerdo haber dado esas cosas conscientemente, pero ahí estaban. Y esta mañana, cuando me desperté, Santiago estaba sentado en una silla junto a mi cama, sonriéndome con esa sonrisa que no era suya. Mi amigo dice que ya es hora, papá, me dijo. Dice que ya tienes que elegir qué le vas a dar. Dice que si no eliges tú, él va a elegir por ti. Ahora son las 10 de la noche. Santiago está otra vez en el umbral de mi puerta, esperando. Y yo estoy aquí, grabando esto en mi teléfono, porque necesito que alguien sepa lo que pasó. Necesito que alguien entienda que mi hijo, mi pequeño Santiago, ya no está aquí. La cosa que se parece a él me está mirando ahora, inclinando la cabeza como si estuviera escuchando algo que yo no puedo oír. Y está sonriendo. Esto pasó hace 3 años, cuando estaba en mi último semestre de universidad. Todavía me despierto algunas noches recordando los detalles, y por eso decidí escribir todo. Necesito sacarlo de mi cabeza, aunque sé que nunca podré olvidarlo completamente. Lucía llegó a ser mi compañera de cuarto en febrero. Era una chica transferida de otra ciudad, muy reservada pero increíblemente dulce. Tenía esa sonrisa tímida que te hacía querer protegerla, y siempre hablaba en voz baja, como si tuviera miedo de molestar. Los primeros meses fueron normales. Estudiábamos juntas, veíamos películas los viernes por la noche, y poco a poco se fue abriendo conmigo. Me contó sobre su familia, sobre por qué había dejado su ciudad natal, sobre sus sueños de ser escritora. Todo cambió un sábado de abril. Habíamos ido al centro a caminar, algo que hacíamos cada fin de semana. Lucía amaba explorar las tiendas de segunda mano, siempre buscando libros viejos o cuadernos vintage para escribir. Ese día entramos a una tienda que nunca habíamos visto antes, escondida en un callejón estrecho. El lugar olía a humedad y a algo más que no pude identificar, algo dulzón pero desagradable. El dueño era un hombre mayor, de cabello blanco y ojos extrañamente claros. No nos saludó, solo nos siguió con la mirada mientras recorríamos los pasillos llenos de objetos polvorientos. Lucía se detuvo frente a una estantería en el fondo, donde había varios cuadernos y diarios apilados. Tomó uno, una libreta negra, del tamaño de un libro pequeño, con la cubierta de cuero gastado y sin ninguna marca o título. Cuando la abrió, estaba completamente en blanco. Las páginas eran de un papel cremoso, grueso, que se sentía extraño al tacto. Lucía pasó los dedos por una de las hojas y cerró los ojos por un momento, como si estuviera sintiendo algo que yo no podía percibir. El precio era ridículamente bajo. 5 pesos. El anciano la envolvió en papel periódico amarillento sin decir una palabra, y cuando Lucía le pagó, él murmuró algo que sonó como una bendición o una advertencia. No pude entenderlo bien. Esa noche, Lucía se quedó despierta hasta muy tarde escribiendo en la libreta. Podía escuchar el roce de la pluma contra el papel desde mi cama. Cuando le pregunté qué escribía, me dijo que eran solo pensamientos, cosas que deseaba. Le dije que era hermoso que hubiera encontrado algo que la inspirara tanto. No tenía idea de lo que realmente estaba pasando. Los primeros resultados fueron sutiles. Lucía había escrito que quería aprobar un examen de estadística para el cual no había estudiado lo suficiente. El profesor se enfermó el día del examen y lo pospuso una semana. Casualidad, pensé. Luego escribió que deseaba que Miguel, un chico de nuestra clase de literatura, se fijara en ella. 2 días después, él le pidió que fueran a tomar café. Lucía estaba eufórica. Me mostró la libreta y me explicó su sistema. Solo escribía cuando sentía el deseo de verdad, cuando era algo que necesitaba que pasara.
Decía que podía sentir cuando la libreta estaba lista para recibir lo que escribiera, como si el papel mismo le dijera cuando era el momento correcto. Pensé que estaba exagerando, que todo era coincidencia. Pero los resultados siguieron llegando. El problema empezó cuando las cosas se volvieron más específicas y más oscuras. Miguel resultó ser un chico dulce, pero tímido. Después de algunas citas, se alejó de Lucía sin explicación. Ella se sintió rechazada y herida. Esa noche la escuché escribir durante horas en la libreta. Al día siguiente, Miguel no llegó a clases. Su compañero de cuarto nos contó que había tenido un accidente extraño en su apartamento. Una lámpara de techo se había desprendido y lo había golpeado en la cabeza mientras dormía. Nada grave, pero tuvo que ir al hospital para que le dieran puntos. Lucía no mostró sorpresa cuando nos enteramos. Solo sonrió de una manera que me incomodó. Después fue el profesor Ramírez, de nuestra clase de historia. Lucía había reprobado su primer examen y estaba desesperada por mejorar su calificación. Le rogó que le diera una oportunidad de hacer un trabajo extra, pero él se negó rotundamente. Esa noche, otra vez la escuché escribir. Una semana después, el profesor Ramírez renunció de forma abrupta. Los rumores en el campus decían que había tenido una crisis nerviosa en su oficina, que había empezado a gritar sobre voces que lo seguían y cosas que se movían solas en su casa. La universidad no dio detalles, solo que había decidido tomar un descanso indefinido por motivos de salud. Comencé a tener pesadillas. Eran siempre similares. Me encontraba en una habitación oscura, rodeada de susurros que parecían venir de las paredes. Las voces eran suaves pero insistentes, repitiendo la misma frase una y otra vez: más tinta, más tinta, más tinta. A veces podía ver sombras moviéndose en la penumbra, formas que se estiraban y contorsionaban como si fueran de humo. Desperté una noche y vi a Lucía sentada en su escritorio, escribiendo en la libreta bajo la luz de una vela. Su cara se veía diferente a la luz parpadeante, más angular, más fría. Cuando se dio cuenta de que estaba despierta, cerró la libreta rápidamente y me sonrió. «¿Qué tal, Ana? Te desperté». «Lo siento». Su voz sonaba normal, pero había algo en sus ojos que me hizo sentir un escalofrío. Le pregunté si estaba bien, si necesitaba hablar. Me dijo que todo estaba perfecto, mejor que nunca, que finalmente había encontrado una manera de tomar control de su vida. Los cambios en Lucía se volvieron más evidentes después de eso. Perdió peso rápidamente, pero no de manera saludable. Su piel se veía pálida, casi grisácea, y tenía ojeras profundas como si no hubiera dormido en semanas. Pero sus ojos brillaban con una intensidad extraña, como si tuviera fiebre. Dejó de hablar conmigo sobre cosas normales. Nuestras conversaciones se volvieron superficiales, y cuando trataba de preguntarle sobre la libreta, cambiaba de tema o simplemente se quedaba callada. La veía escribir casi todas las noches, pero ahora usaba una pluma antigua que había comprado en otra tienda de segunda mano. La tinta era de un color rojo muy oscuro, casi negro. Una tarde, decidí confrontarla. Le dije que estaba preocupada, que había notado los cambios en ella y que tal vez necesitaba ayuda. Su reacción me aterró. Se rió. No fue una risa normal, sino algo vacío y frío que me hizo sentir como si hubiera insectos caminando por mi espalda. Me dijo que nunca había estado mejor, que por primera vez en su vida tenía poder real. Poder para cambiar las cosas, para hacer que el mundo funcionara como ella quería. Le pregunté qué había escrito últimamente en la libreta. Su sonrisa se desvaneció y sus ojos se volvieron duros. Cosas que tú no entenderías, Ana. Cosas que necesitan pasar. Esa noche no pude dormir. Podía sentir que algo malo iba a pasar, pero no sabía qué. Las pesadillas se habían vuelto más intensas, y ahora podía escuchar los susurros incluso cuando estaba despierta. Más tinta, más tinta, más tinta. El viernes de esa semana, Lucía no salió de la habitación en todo el día.
Puso el seguro de la puerta y no respondía cuando le hablaba. Podía escucharla moviéndose adentro, murmurando cosas que no podía entender. El sábado y el domingo fueron iguales. No comió nada que yo supiera, no fue al baño, no contestó su teléfono. El lunes por la mañana, la puerta finalmente se abrió. La Lucía que salió no era la misma persona que había entrado. Estaba más delgada, tanto que su ropa le quedaba enorme. Su piel tenía un tono grisáceo enfermizo, y sus ojos se habían hundido tanto que parecían dos hoyos oscuros en su cara. Pero lo más perturbador era su expresión. Estaba completamente vacía, como si algo esencial hubiera sido drenado de ella. «Buenos días, Ana», me dijo con una voz que sonaba como un eco lejano de la que recordaba. Le pregunté si estaba bien, si había comido algo, si necesitaba que llamara a un médico. Me miró con esos ojos vacíos y me dijo que todo estaba terminado, que finalmente había dado lo suficiente. No entendí qué quería decir, pero algo en su tono me hizo sentir pánico. Esa misma tarde, Lucía empacó algunas cosas en una maleta pequeña. Me dijo que se iba, que había conseguido lo que vino a buscar y que ya no necesitaba quedarse. Le pregunté a dónde iba, si sus padres sabían, si podía ayudarla con algo. No respondió ninguna de mis preguntas. Solo me abrazó, y su cuerpo se sentía frío y extrañamente ligero, como si fuera de papel. Me susurró al oído: «Ten cuidado con lo que deseas, Ana. A veces el precio es más alto de lo que puedes imaginar». Y se fue. Esa fue la última vez que la vi. Nadie más la volvió a ver tampoco. Sus padres llegaron un mes después, preocupados porque no habían sabido nada de ella. La universidad no tenía registros de que hubiera solicitado una transferencia o dado de baja sus materias. Simplemente había desaparecido. La administración empacó sus pertenencias y se las entregó a sus padres en cajas de cartón. Yo estaba presente cuando las revisaron. Ropa, libros, algunos recuerdos de casa. Cosas normales de una estudiante universitaria. Pero no encontraron la libreta negra. Después de que sus padres se fueron, revisé toda la habitación. Busqué debajo de la cama, en los cajones, en el armario, incluso en lugares donde sabía que no podía estar. Nada. Fue una semana después cuando la encontré. Estaba en mi mochila, en el bolsillo delantero donde siempre guardaba mis plumas. No tenía idea de cómo había llegado ahí. Lucía debió haberla puesto antes de irse, aunque no podía imaginar cuándo. La abrí con manos temblorosas. Todas las páginas estaban en blanco, completamente vacías, como si nunca hubiera sido usada. Pasé cada página, buscando algún rastro de lo que Lucía había escrito, alguna evidencia de lo que había pasado. No había nada hasta la última página. Ahí, con tinta roja tan oscura que parecía negra, había una sola línea escrita con la caligrafía de Lucía. Lo que se concede no se borra, pero tú sí. Cerré la libreta inmediatamente. Mis manos temblaban tanto que casi la dejo caer. Sabía que tenía que deshacerme de ella, quemarla, tirarla, cualquier cosa para alejarla de mí. Pero no pude. Algo sobre la libreta me llamaba. Era como si pudiera sentir un poder latente emanando de sus páginas en blanco, una promesa de que podía tener cualquier cosa que deseara realmente. Pensé en todas las cosas que habían salido mal en mi vida, en todas las oportunidades perdidas, en todas las veces que había deseado poder cambiar algo. La libreta parecía susurrarme: solo tienes que escribir lo que deseas. Solo tienes que sentirlo de verdad. Han pasado 3 años desde entonces. La libreta sigue en mi apartamento, guardada en el cajón más profundo de mi escritorio. No la he tocado, no la he abierto, ni siquiera la he mirado directamente. Pero sé que está ahí. Puedo sentirla, especialmente en las noches cuando las cosas van mal y me siento sola y desesperada. Sueño con Lucía a veces. Aparece en mis pesadillas, más pálida y vacía que la última vez que la vi. Me pregunta por qué no he usado su regalo, por qué no aprovecho lo que me dejó. Sus ojos vacíos me miran con una mezcla de tristeza y hambre. En esos sueños,
Puedo escuchar los susurros otra vez. Más tinta, más tinta, más tinta. Sé que algún día voy a ceder. Sé que va a llegar un momento en que voy a estar tan desesperada que voy a abrir esa libreta y voy a escribir algo. Y cuando lo haga, va a funcionar. Va a darme exactamente lo que pida. Pero también sé que va a querer algo a cambio. Y cada vez que dé algo, voy a tener que dar más la siguiente vez, hasta que no quede nada de mí que dar. Igual que le pasó a Lucía. Igual que les pasó a todos los que usaron esa libreta antes que ella. Por eso escribo esto. Para que si algún día desaparezco como desapareció Lucía, alguien sepa qué pasó. Para que alguien encuentre esta historia y entienda que hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz. Y para advertir a cualquiera que encuentre una libreta negra en una tienda de segunda mano, con páginas en blanco y un precio ridículamente bajo, aléjate. No importa cuánto la necesites, no importa cuánto creas que puede ayudarte. Porque lo que se concede no se borra. Pero tú sí. Siempre me pregunté por qué mi tío Belisario vivía tan bien sin trabajar. Su casa, esa casona destartalada al borde del pueblo, era el tipo de lugar que las madres usaban para asustar a los niños traviesos. Tenía 3 pisos, ventanas con marcos podridos y un jardín que parecía devorar cualquier cosa que se acercara demasiado. Los vecinos la llamaban la casa maldita, pero era más por costumbre que por algo concreto que hubiera pasado ahí. Lo cierto es que el tío Belisario nunca trabajó un día en su vida, al menos no que yo recuerde. No tenía familia propia, no tenía jefe, no tenía horarios. Y sin embargo, siempre tenía comida en la mesa, ropa limpia y dinero en el bolsillo. Cuando era niño, eso me parecía lo más genial del mundo. Recuerdo que una tarde, después de que mi padre me regañara por no hacer las tareas, le pregunté al tío Belisario cuál era su secreto. Estábamos sentados en su porche, bebiendo limonada mientras el sol se escondía detrás de los cerros. Él fumaba esos cigarrillos sin filtro que ya no venden en ningún lado, y el humo se mezclaba con el aroma dulzón de las flores silvestres que crecían sin control en su jardín. Le dije, medio en broma, tío Belisario, seguro vendiste tu alma al diablo, por eso no tienes que trabajar. Él se quedó callado por un momento, con esa sonrisa torcida que siempre tenía cuando alguien tocaba temas que no debía. Después me miró con esos ojos grises que parecían haber visto demasiadas cosas y me dijo, nada es gratis en este mundo, muchacho. Pero tampoco es tan caro como dicen. En ese momento no entendí lo que quiso decir. Pensé que era una de esas frases de adulto que suenan profundas pero no significan nada. Ahora, 25 años después, esas palabras me despiertan en las madrugadas empapado en sudor frío. El tío Belisario murió un martes de octubre. Lo encontró doña Carmen, la señora que le llevaba el correo, cuando notó que hacía 3 días que no recogía las cartas del buzón. La puerta estaba abierta, como si hubiera estado esperando visita. Lo encontraron sentado en su sillón favorito, ese de cuero café que tenía desde que yo era niño. A primera vista parecía que se había quedado dormido viendo televisión, pero cuando se acercaron, vieron que tenía los ojos abiertos y la boca torcida en una mueca de terror absoluto. El doctor Méndez, que había sido médico del pueblo por más de 30 años, dijo que nunca había visto una expresión así en un cadáver. Parecía como si hubiera visto algo tan horrible que su corazón simplemente se detuvo del susto. Pero lo más extraño no era su cara. Era lo que había en la pared detrás de él. Alguien había dibujado un símbolo extraño con ceniza y algo que parecía sangre seca. Era como una estrella de 6 puntas, pero las líneas estaban torcidas, como si hubieran sido trazadas por una mano temblorosa. En cada punta había pequeños círculos, y dentro de cada círculo, números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los números estaban escritos con la misma sustancia oscura del símbolo principal. La policía tomó fotos, hizo preguntas, escribió reportes. Pero nadie pudo explicar cómo había llegado ahí ese dibujo. La casa había estado cerrada,
No había signos de entrada forzada, y las ventanas seguían con sus viejos pestillos echados desde adentro. El tío Belisario había muerto solo, pero alguien o algo había estado ahí con él en sus últimos momentos. Como yo era su único pariente vivo, me tocó hacerme cargo de sus cosas. Mi padre me ayudó a limpiar la casa durante el fin de semana siguiente al funeral. Era un trabajo deprimente. 40 años de vida solitaria acumulados en rincones polvorientos y cajones llenos de objetos sin sentido. Encontramos cajas de fotografías donde él aparecía siempre solo, sonriendo esa sonrisa extraña. Encontramos libros en idiomas que no reconocíamos, con ilustraciones que parecían diagramas de rituales antiguos. Encontramos frascos con sustancias que preferimos no identificar y velas negras que nunca habían sido encendidas. Pero lo que realmente me perturbó fueron las cartas. Las hallé en el último cajón de su escritorio, atadas con un listón rojo que se deshizo en mis manos como si fuera muy viejo. Eran como 20 cartas, todas escritas con la misma letra temblorosa, todas dirigidas a alguien sin nombre. Solo decían, para quien corresponda, en la parte superior. La primera carta estaba fechada 10 años atrás. Decía, estimado señor, le escribo para pedirle que reconsidere nuestro acuerdo. He cumplido mi parte durante todos estos años, pero creo que ya es suficiente. Por favor, permítame vivir el resto de mi vida en paz. La segunda carta era de 8 años atrás. He estado esperando su respuesta. Entiendo que un trato es un trato, pero seguramente puede hacer una excepción. Solo pido un poco de tiempo para despedirme como es debido. La tercera, de 6 años atrás, tenía un tono más desesperado. Por favor, se lo ruego. Devuélvame lo que me quitó. Ya no quiero vivir así. Prefiero la pobreza, prefiero el hambre, prefiero cualquier cosa antes que seguir con esto. Y así seguían, carta tras carta, cada una más angustiada que la anterior. En la penúltima, fechada apenas 2 meses antes de su muerte, había una línea que me heló la sangre. Ya no puedo dormir. Veo sombras que no debería ver. Escucho voces que me llaman por mi nombre. Sé que viene por mí. Por favor, anule el trato. Llévese todo de vuelta. La última carta no estaba terminada. Solo decía, es demasiado tarde. Puedo sentirlo acercándose. Si alguien encuentra estas cartas, por favor, quemen la casa. No dejen que nadie más viva aquí. No dejen que... Y ahí se cortaba la frase, como si algo lo hubiera interrumpido. Mi padre y yo terminamos de limpiar la casa en silencio. Ninguno de los dos mencionó las cartas, pero yo sabía que él también las había leído por encima de mi hombro. Cuando salimos, ya era de noche. La casa se veía aún más siniestra en la oscuridad, con sus ventanas como ojos vacíos que nos observaban. Fue al pasar por el vestíbulo cuando lo vi. El espejo antiguo que colgaba junto a la puerta principal, ese que había estado ahí desde siempre, mostró nuestros reflejos como era normal. Mi padre, cansado y preocupado. Yo, con las cartas todavía en la mano. Pero mi reflejo estaba sonriendo. No era mi sonrisa. Era la sonrisa del tío Belisario. Esa sonrisa torcida y extraña que siempre tenía cuando hablaba de cosas que no debía. Y por un segundo, juro que vi algo más en el espejo. Una sombra detrás de mí, alta y oscura, con ojos que brillaban como brasas. Salí corriendo de esa casa y nunca he vuelto. Han pasado 3 meses desde entonces. La casa sigue vacía, con un letrero de se vende que nadie quiere leer. A veces paso por ahí cuando regreso del trabajo, y siempre veo la misma ventana del segundo piso iluminada, como si alguien viviera ahí arriba. Pero nadie tiene las llaves excepto yo, y yo no he vuelto a entrar. La semana pasada recibí una carta sin remitente. Adentro había una sola línea, escrita con la misma letra temblorosa del tío Belisario. Nada es gratis, pero tampoco es tan caro como dicen. Ahora entiendo lo que quiso decir aquella tarde en el porche. Y tengo miedo de que ya sea demasiado tarde para mí también. Porque desde que encontré esas cartas, mi cuenta bancaria siempre tiene dinero.
Sin importar cuánto gaste, sin importar cuánto retire, el saldo nunca baja. Y cada noche, cuando me miro en el espejo antes de dormir, mi reflejo sonríe antes que yo. El trato continúa. Y ahora soy yo quien tiene que pagarlo. Mi nombre es Gabriel y vivo en la ciudad de Córdoba, Argentina. Lo que voy a contarles sucedió realmente, aunque entiendo que les resulte difícil de creer. Durante años he mantenido esto en secreto, pero ahora que él se acerca cada vez más, siento la necesidad de dejar constancia de lo que está pasando. Tal vez alguien pueda entender lo que mi abuela hizo, o tal vez esto sirva como advertencia para otros. Crecí en la casa de mi abuela Rosa, en el barrio San Vicente. Era una mujer severa pero cariñosa, llena de rituales extraños que yo atribuía a sus raíces del interior del país. Cada domingo por la mañana, sin falta, encendía una vela blanca en el alféizar de la ventana que daba a la calle Rivadavia. Al lado de la vela colocaba un pedazo de pan casero, siempre recién horneado, envuelto en un paño bordado que había pertenecido a su madre. Cuando le preguntaba por qué lo hacía, su respuesta siempre era la misma: es para el hombre del sombrero, Gabrielito. Él pasa los domingos y hay que mantenerlo contento. Me decía que bajo ninguna circunstancia debía mirarlo si lo veía pasar, y mucho menos hablarle. Ese hombre no es como nosotros, me susurraba, haciendo la señal de la cruz. Ha estado caminando por estas calles desde antes de que yo naciera, y seguirá haciéndolo mucho después de que nos vayamos. Yo nunca lo vi. Los domingos por la mañana prefería quedarme en mi cuarto jugando, o salía al patio trasero. De vez en cuando, desde la ventana de mi habitación, veía como algunos vecinos se asomaban cautelosamente por sus cortinas, miraban hacia la calle y luego se retiraban rápidamente. Doña Carmen, la vecina de enfrente, también dejaba pan en su puerta. El señor Torres cerraba todas las persianas de su casa. Era como si el barrio entero participara de un ritual silencioso que yo no terminaba de comprender. Mi abuela murió cuando yo tenía 22 años, en una tarde lluviosa de abril. Sus últimas palabras fueron extrañas: el baúl, Gabrielito. Todo está en el baúl del ropero. Pensé que se refería a documentos importantes o tal vez dinero ahorrado. No le di mayor importancia en ese momento, devastado como estaba por su pérdida. 2 semanas después de su funeral, mientras revisaba sus pertenencias para decidir qué conservar, encontré el baúl del que había hablado. Era una caja de madera oscura, tallada con motivos que no reconocía, cerrada con un candado oxidado. La llave estaba en el joyero de mi abuela, atada con una cinta negra. Dentro del baúl encontré algo que cambió para siempre mi comprensión de la realidad. Había cartas, decenas de cartas escritas a mano en papel amarillento, todas dirigidas a él. La letra era de mi abuela, pero de diferentes épocas de su vida. Las más antiguas, escritas con una caligrafía joven y nerviosa, databan de 1943. Las más recientes eran de apenas unos meses antes de su muerte. Todas estaban firmadas con sangre. Al principio pensé que era tinta roja, pero el olor metálico que desprendían al acercarlas a la nariz no dejaba lugar a dudas. Temblando, comencé a leerlas. La primera carta hablaba de un favor desesperado. Mi abuela había perdido a su primer hijo en un accidente, un bebé de apenas 6 meses que había muerto de una fiebre súbita. En su desesperación, había buscado ayuda en lugares que la gente decente no frecuenta. Una curandera del monte le había dado una dirección, un nombre, una forma de contactar a él. Estimado señor, decía la carta más antigua, me han dicho que usted puede devolver lo que se ha perdido. Mi niño está muerto y mi corazón no puede soportarlo. Haré cualquier cosa, pagaré cualquier precio, si me lo devuelve. La carta continuaba describiendo el ritual necesario: escribir con sangre propia, dejar la carta en una encrucijada específica durante la luna nueva, y esperar. Las siguientes cartas mostraban una correspondencia que se había extendido durante décadas. Él había accedido al pedido,
pero no de la manera que mi abuela había esperado. No podía devolver a su hijo muerto, pero podía garantizar que tendría otro hijo, uno sano y fuerte que viviría una vida plena. Ese hijo era mi padre. El precio del favor se revelaba gradualmente a través de las cartas. Cuando mi padre cumpliera 50 años, su alma le pertenecería a él. Pero había una cláusula que mi abuela no había entendido completamente al hacer el trato. Si la persona que debía pagar moría antes del tiempo acordado, la deuda pasaba a su descendencia directa. Mi padre había muerto en un accidente de tránsito cuando tenía 47 años. Yo tenía 18 entonces, y mi abuela se había vuelto aún más protectora y ritualista después de su muerte. Ahora entendía por qué. Las últimas cartas eran súplicas desesperadas. Mi abuela le rogaba a él que aceptara su propia alma en lugar de la mía, que considerara el trato cumplido con la muerte prematura de mi padre. Las respuestas, escritas en una caligrafía antigua y elegante que aparecía en las mismas hojas, eran inflexibles. Un trato es un trato, Rosa. El alma joven es más valiosa que la vieja. El niño pagará cuando llegue el momento. Después de leer las cartas, pasé varias noches sin dormir. Parte de mí quería creer que todo era el delirio de una anciana supersticiosa, pero había algo en esas páginas, algo en la precisión de los detalles y la consistencia de la correspondencia a lo largo de décadas, que me hacía dudar. La respuesta llegó en mis sueños. La primera vez que lo vi fue un jueves por la noche. Estaba en mi departamento, en el barrio Nueva Córdoba, lejos de la casa de mi abuela. Me desperté con la sensación de que alguien me observaba. En la esquina de mi habitación, donde la luz de la calle no llegaba completamente, había una figura altísima. Debía medir más de 2 metros, pero su altura parecía antinatural, como si fuera demasiado delgado para sostenerse. Su rostro era imposible de enfocar. Cada vez que intentaba mirarlo directamente, los rasgos se difuminaban como humo. Solo podía distinguir el contorno de un sombrero de ala ancha y lo que parecían ojos que brillaban con una luz propia en la oscuridad. Gabriel, dijo, y su voz era como el eco de algo muy lejano. El trato sigue vigente, pero el alma original ya no está disponible. Alguien debe pagar la deuda. Intenté hablar, pero no me salía la voz. Él continuó. Tu abuela mantuvo su parte del acuerdo durante 80 años. Cada domingo, sin falta, me rendía el homenaje debido. Ahora esa responsabilidad es tuya. No entiendo, logré susurrar finalmente. Entenderás, respondió. Los domingos camino por tu barrio, como he hecho durante siglos. Algunos me ven, otros no. Tu abuela me veía, y por eso pudo hacer el trato. Tú también me verás ahora que la deuda ha pasado a ti. La figura comenzó a desvanecerse. El próximo domingo, mira por tu ventana. Comenzaremos la cuenta regresiva. Desperté empapado en sudor, pero con la terrible certeza de que no había sido solo un sueño. El domingo siguiente, a pesar de todos mis intentos de resistirme, me encontré mirando por la ventana de mi departamento hacia la calle. Y allí estaba. Caminaba lentamente por la acera de enfrente, una figura imposiblemente alta vestida con un traje negro y ese sombrero que proyectaba una sombra más profunda de lo que debería. No se movía como una persona normal, parecía deslizarse sobre el pavimento, y aunque otros peatones pasaban cerca de él, nadie parecía notarlo. Cuando llegó a la altura de mi edificio, se detuvo y giró la cabeza hacia mi ventana. Aunque no podía ver su rostro claramente, supe que me estaba mirando directamente. Levantó una mano enguantada en lo que podría haber sido un saludo, o tal vez una amenaza, y luego continuó su camino. Durante las siguientes semanas intenté convencerme de que estaba teniendo una crisis nerviosa, que el estrés de la muerte de mi abuela y el descubrimiento de las cartas me había afectado mentalmente. Consulté a un psicólogo, comencé a tomar ansiolíticos, incluso consideré mudarme a otra ciudad. Pero cada domingo, sin falta, él aparecía. Al principio se mantenía al otro lado de la calle, caminando de una esquina a otra en lo que parecía ser una ruta fija.
pero después del tercer domingo, noté que había cruzado la calle. Ahora caminaba por la acera de mi edificio, pero se mantenía a varios metros de distancia de la entrada. El cuarto domingo estaba parado directamente frente al edificio. El quinto domingo subió al hall de entrada y se quedó allí durante exactamente 1 hora. Hace un mes, preso del pánico, decidí huir. Empaqué lo esencial y tomé un ómnibus hacia Buenos Aires, sin destino fijo, solo con la idea de alejarme lo más posible. Pero cuando llegué a la terminal de Retiro, él estaba allí, esperándome junto a la puerta del andén, con esa sonrisa difusa que no podía ver, pero sabía que estaba ahí. Regresé a Córdoba esa misma noche. Ahora cada domingo se acerca un poco más. La semana pasada lo encontré en el pasillo de mi edificio, parado frente a la puerta de mi departamento. No intentó entrar, solo se quedó allí, inmóvil, hasta que salió el sol del lunes. He intentado todo. Mudé los muebles para bloquear la puerta, puse sal en todos los umbrales como me enseñó mi abuela, recé con rosarios que pertenecieron a mi familia durante generaciones. Nada funciona. Él sigue viniendo, cada domingo, acercándose inexorablemente. Consulté a curanderos, a sacerdotes, incluso a una médium que me cobró una fortuna por decirme lo que ya sabía. Tengo una deuda heredada y no hay forma de cancelarla excepto pagándola. Esta mañana, domingo, lo vi subir las escaleras hacia mi piso. Sus pasos resonaban de una manera extraña, como si cada escalón fuera el eco de algo muy pesado cayendo desde una gran altura. Se detuvo frente a mi puerta y esperó. No sé cuánto tiempo me queda. Tal vez sea este domingo, tal vez el próximo. Pero sé que se está acabando el tiempo. Por eso decidí contar esta historia, dejarla grabada para quien pueda encontrarla. Si alguien escucha esto después de que yo desaparezca, por favor, busquen en mi departamento. En el cajón superior izquierdo de mi escritorio hay una caja de metal. Dentro encontrarán todas las cartas de mi abuela y algunas que yo mismo he comenzado a escribir, intentando negociar con él. También encontrarán la dirección de mi primo Matías, que vive en Mendoza. Él es el único descendiente masculino directo de mi familia que queda. Si algo me pasa, él necesita saber lo que puede venir por él. No sé si los tratos se pueden romper, pero tal vez alguien más inteligente que yo pueda encontrar una forma. Lo que sí sé es que mi abuela mantuvo este secreto durante 80 años, cumpliendo religiosamente con su parte del acuerdo. Cada domingo, sin falta, le rendía homenaje con esa vela y ese pan. Ahora que entiendo todo, he comenzado a hacer lo mismo. Cada domingo por la mañana, antes de que él aparezca, enciendo una vela en mi ventana y dejo un pedazo de pan junto a la puerta. No sé si eso hace alguna diferencia, pero era lo que hacía mi abuela, y ella logró mantenerlo a raya durante décadas. Tal vez el ritual no sea suficiente para cancelar la deuda, pero al menos la pospone. Tal vez esa sea la clave, no intentar huir del trato, sino cumplir con las obligaciones que vienen con él, ganar tiempo hasta encontrar una salida real. O tal vez mi abuela sabía algo que yo aún no he descubierto. En sus últimas cartas mencionaba un momento de elección, que llegaría cuando el deudor estuviera listo. No entiendo qué significa eso, pero espero descubrirlo antes de que sea demasiado tarde. Si están escuchando esto es porque aún hay tiempo. Mi nombre es Gabriel Mendoza, vivo en la calle San Martín 1234, departamento 4B, en la ciudad de Córdoba. Si desaparezco, busquen las cartas. Busquen a mi primo Matías. Y si alguna vez se encuentran con un hombre altísimo de sombrero negro que camina los domingos por su barrio, no le hablen. Pero tampoco lo ignoren completamente. Algunos tratos son más antiguos que nosotros, y algunos caminos no tienen vuelta atrás. Son las 11:30 de la noche del domingo. Puedo oír sus pasos en el pasillo. Esta vez creo que va a tocar la puerta.